Los derechos de autor de obra tipo software. No he terminado, llamaré a mi amigo. Hola Carlos, ¿podemos reunirnos? Es que quiero comentarte algo. Gracias, ya nos vemos. Hola John, cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Es que he desarrollado un software, que es algo único y quiero saber cómo registrarlo, para que nadie más lo modifique porque esto es mi trabajo. ¿Me podrías ayudar? Claro, puedo ayudarte con eso. Tenemos que ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Sabías que el Tratado de Berna es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas? Sí, claro. Y eso fue siendo enmendado por última vez el 28 de septiembre de 1979. La Convención de Berna se apoya en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima de las obras literarias. Y no te olvides de las obras artísticas. La Convención de Berna está formada por tres principios básicos. Primero, las obras literarias y artísticas de autores de los países de la Unión, publicadas por primera vez en uno de dichos países, podrán recibir en cada uno de los demás estados contratantes de la misma protección que estos otorgan a las obras de sus propios ciudadanos. Como segundo punto tenemos que esa protección no debe estar condicionada al cumplimiento de formalidad alguna. Y como tercero, es la protección independiente de la existencia de una protección correspondiente en el país de origen de la obra. Sin embargo, si un estado contratante provee un plazo más largo que el mínimo prescrito por la convención y la obra deja de estar protegida en el país de origen, la protección le puede ser negada una vez que cese la protección en el país de origen. Por fin, mira, ahí viene nuestro bus. En cuanto a las obras, la protección debe incluir todas las producciones en el dominio literario, científico y de artes plásticas, cualquiera que pueda ser su modalidad o forma. De expresión. Artículo 2.1. Los siguientes derechos figuran entre los que deben ser reconocidos como derechos exclusivos de autorización: los derechos de traducir, de hacer adaptaciones y arreglos de la obra, de interpretar en público obras dramáticas, dramáticos musicales y musicales, de recitar al público obras literarias, de comunicar al público la interpretación de esos trabajos, de difundirlos, de reproducirlos en cualquier modalidad o forma, de usar las obras como base para un trabajo audiovisual y de reproducir, distribuir, interpretar en público o comunicar al público esa obra audiovisual. La convención abarca también los derechos morales, es decir, el derecho de reclamar la autoría de la obra y el derecho de oponerse a cualquier mutilación, deformación u otra modificación de la misma, o bien de otras acciones que dañen la obra y podrían ser perjudiciales para el honor o el prestigio del autor. En cuanto a la vigencia de la protección, la regla general dispone que se deberá conceder protección como mínimo hasta que concluya un periodo de 50 años a partir de su muerte. Por obras literarias y artísticas se entiende todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos, las conferencias, alusiones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramáticos musicales, las obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con o sin letra, las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía. Las obras fotográficas, a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía,
las obras de las artes aplicadas, las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras prácticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. Ahora que lo mencionas, recuerdo que los elementos esenciales del Convenio de Berna son conformación de la Unión para la protección de autores de obras literarias y artísticas, reciprocidad de protección, condicionada al cumplimiento de la legislación del país donde se vaya a presentar la obra. se considera país de origen de una obra donde se publique por primera vez y en caso de una obra inédita en el país de nacimiento del autor. Se gozará del convenio sin distinción de nacionalidad. Se establecen límites en la traducción y presentación siguiendo los criterios del autor. La traducción se protege 10 años luego de la publicación original de la obra. Protección a todas las obras que no habían entrado al dominio público. Aplicación del convenio a todas las colonias de los países de la Unión. Se crean oficinas de la Unión Internacional para la protección de las obras literarias y artísticas. Se establecerá el embargo de las obras que sean fraudulentas y atenten contra los derechos intelectuales. Y como anexo, se entiende que la fotografía y la coreografía son de producción intelectual y reciben la misma protección dicha. Perfecto, hemos llegado. Buen día, señores. Bienvenidos a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Buen día, mi amigo quiere registrar una obra tipo software con su autoría. ¿Qué tenemos que hacer para implementar derechos de autor para mi software? Es fácil. Les voy a explicar detalladamente los pasos para que puedan registrar su obra. La Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor presta el servicio gratuito de registro de obras literarias y artísticas. Entre ellas, el soporte lógico o software. En este sentido, la finalidad del registro es otorgar mayor seguridad jurídica a los titulares respecto de sus derechos autorales y conexos. Dar publicidad a tales derechos y a los actos y contratos que transfieren o cambian su dominio y dar garantía de autenticidad a los titulares de la propiedad intelectual y a los actos y documentos que a ella se refieran. Por tal razón, el objeto del registro de derecho de autor y de los derechos conexos no es constitutivo de ellos, sino meramente declarativo, no obligatorio, y sirve de medio idóneo de prueba. Lo anterior responde al criterio normativo autoral, que establece que desde el mismo momento de la creación nace el derecho y no se requieren de formalidades para la constitución del mismo. Enseguida les voy a presentar el encargado que les explicará el trámite del registro de soporte lógico o software. Buen día. Les voy a explicar cómo realizar el trámite para el soporte lógico del software, que consiste en lo siguiente. Como primer punto tenemos, se debe diligenciar el formato que para tal efecto ha diseñado la entidad. Este consta de la hoja denominada solicitud de inscripción de soporte lógico o software. Los datos allí requeridos deberán consignarse de idéntica manera, en letra clara y legible, preferiblemente a máquina. Y como segundo punto tenemos que al final de la información encontrará el formulario de registro de soporte lógico o software en archivo PDF. Nota: los formularios se deben bajar en formato oficio, imprimir en tinta negra de la misma forma como aparece en la configuración de la pantalla. Recuerde configurar su impresora para tal efecto. Si se remite el formulario en formato distinto al tamaño oficio, si este es impreso en colores, si la configuración del diseño del formulario al momento de imprimirlo es diferente, si utiliza un formulario distinto para la solicitud, o omite o no observa las instrucciones, su solicitud será devuelta para que realice las correcciones pertinentes. ¿Cómo puedo diligenciar el formulario? El trámite de registro tiene un término de duración de 15 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud y es totalmente gratuito.
La solicitud de registro de obras puede ser presentada personalmente o enviada por correo a esta entidad, por el autor titular o por un tercero apoderado quien deberá presentar ante esta entidad el documento mediante el cual se ha otorgado poder al solicitante. El envío de la solicitud de registro debe estar acorde con las instrucciones, o de lo contrario esta oficina la devolverá con el fin de que se hagan las correcciones pertinentes. Si el trámite se surte sin ningún inconveniente al cabo de 15 días hábiles de recibida la documentación, usted o un tercero, previa a su autorización, podrá reclamar en nuestras oficinas el certificado de registro. Para facilitar el envío de las respuestas a su solicitud de registro de obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, usted como usuario puede acercarse a nuestras oficinas, que se encuentra ubicada en Bogotá. ¿Hay leyes o normas nacionales e internacionales de derechos de autor? Sí, el Gobierno Nacional ha emitido el Decreto 4540 del 22 de diciembre de 2006 sobre controles de aduanas para proteger la propiedad intelectual, dando así alcance y cumplimiento a los compromisos sobre medidas en frontera adquiridos dentro del contexto de varios acuerdos comerciales. Según el artículo 187 de la Ley 23 de 1982, pertenecen al dominio público las obras cuyo periodo de protección esté agotada. Las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos, las obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos y las obras extranjeras que no gocen de protección en la República. Cabe resaltar que el arte indígena en todas sus manifestaciones pertenecen al patrimonio cultural. Entonces, ¿en qué consisten los derechos de autor? Los derechos de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical y científica. Hay que tener en cuenta que se clasifican en derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales en el campo del derecho de autor incluyen dos aspectos específicos: el derecho al reconocimiento de la paternidad de la obra de autoría y el derecho de un autor a preservar la integridad de la obra, es decir, a negarse a la realización de modificaciones u obras derivadas de la misma. Dentro de los derechos morales podemos destacar primero la prerrogativa de la paternidad de la obra; segundo, a la oposición de la deformación de la obra; tercero, a conservar la obra inédita o anónima; cuarto, a modificar la obra; y como quinto punto es retirar la obra de circulación o utilización bajo su responsabilidad. Los derechos patrimoniales son una clasificación que están dentro de los derechos objetivos, susceptibles de tener un valor económico y se contraponen a los derechos extrapatrimoniales. Con esto el autor podrá autorizar la reproducción de la obra, la comunicación con el público, la distribución de copias y derecho a la transformación de la obra. ¿En qué consiste tu obra? Yo desarrollé y diseñé un software y quiero protegerlo bajo una licencia. ¿Cuál me recomiendan? Teniendo en cuenta el software que va a desarrollar, le recomiendo la licencia de software propietario. El software propietario es aquel cuya copia, redistribución o modificación están en alguna medida prohibidos por el propietario para usar, copiar o redistribuir. Se debe solicitar permiso al propietario o pagar por ello. Muchas gracias por su tiempo y la información que me han brindado.